La empleada llevó a sus gemelas al trabajo, convencida de que sería despedida ese mismo día. Nunca imaginó que en silencio alguien estaba observando cada uno de sus pasos. Laura Mendoza despertó antes de que amaneciera, como casi todos los días. El cansancio ya no se le iba ni con el sueño, pero aún así se levantó sin quejarse. Tenía dos razones muy claras para hacerlo. Sus hijas. Desde que se quedó sola, cada decisión giraba en torno a ellas, incluso las que le apretaban el pecho de miedo. Las gemelas, Camila y Valeria, tenían apenas 2 años. Eran inquietas, curiosas y demasiado pequeñas para entender por qué su madre hablaba en susurros por las mañanas. Laura las vistió con cuidado, les acomodó el cabello y besó sus frentes con una ternura cargada de culpa. No había conseguido con quién dejarlas. Otra vez. Durante semanas había buscado alternativas. Vecinas, guarderías imposibles de pagar, promesas que se caían a último momento. Nada funcionó. Y faltar al trabajo no era una opción. Ese empleo era lo único que mantenía a flote su pequeña familia. Así que tomó la decisión que más temía: llevar a las gemelas con ella, aún sabiendo que podía costarle el puesto. El trayecto fue silencioso. Laura empujaba el cochecito con una mano y sostenía su bolso con la otra, repasando mentalmente disculpas que quizá no servirían de nada. Sabía cómo se veía desde afuera. Una empleada humilde, incumpliendo reglas, llevando problemas ajenos a una casa que no era la suya. La casa donde trabajaba era grande, elegante, perfectamente ordenada, un lugar donde los errores no se toleraban y las emociones no tenían espacio. Laura entró con cautela, mirando alrededor antes de sacar a las niñas del cochecito. Les pidió en voz baja que no hicieran ruido, que se quedaran cerca, que no tocaran nada. Camila y Valeria no entendían de normas sociales ni de jerarquías. Se aferraron a la falda de su madre, observando el entorno con ojos grandes. Laura sentía el corazón en la garganta. Cada paso que daba dentro de esa casa le parecía una cuenta regresiva hacia el despido. Lo que Laura no sabía era que no estaba tan sola como creía. Desde una distancia prudente, alguien la observaba, no con molestia, ni con desprecio, sino con atención genuina. Vio el cuidado con el que hablaba a sus hijas, la forma en que trabajaba sin descuidarlas, el esfuerzo por no incomodar a nadie. Ese alguien no vio a una empleada irresponsable, vio a una madre agotada que no se rendía. Vio dignidad en medio de la necesidad. Vio amor donde otros solo habrían visto un problema. Mientras Laura comenzaba su jornada con el miedo instalado en el pecho, sin saber si ese sería su último día de trabajo, una posibilidad completamente distinta empezaba a tomar forma. Una propuesta, una decisión inesperada, y un futuro que estaba a punto de cambiar no solo para ella, sino para sus gemelas. Laura intentó concentrarse en su trabajo, pero sus sentidos estaban en alerta permanente. Cada sonido la hacía girar la cabeza, cada paso en el pasillo le aceleraba el pulso. Limpiaba con una eficiencia casi automática, como si hacerlo rápido pudiera borrar la presencia de sus hijas. Camila y Valeria permanecían juntas en un rincón, jugando en silencio con una muñeca gastada. No era la primera vez que sentía vergüenza por necesitar ayuda, pero sí era la primera vez que esa vergüenza pesaba tanto. Laura se repetía que no había tenido alternativa, que era solo por ese día. Aún así, la culpa se le instalaba en el pecho como una acusación constante. No estás cumpliendo, no estás a la altura, estás molestando. Mientras fregaba el piso de la sala principal, escuchó pasos firmes acercándose. No eran los pasos ligeros de otros empleados. Eran más seguros, más lentos. Laura sintió que el cuerpo se le congelaba. Sabía que ese era el momento. Respiró hondo y se preparó para lo inevitable. «Laura», dijo una voz serena a su espalda. Ella se giró despacio. Frente a ella estaba el dueño de la casa. Alto, bien vestido, con una expresión difícil de leer. Laura bajó la mirada de inmediato, como había aprendido a hacer en presencia del poder. «Lo siento mucho», se adelantó a decir. «Sé que no debía traerlas. No conseguí con quién dejarlas. Si quiere, me voy ahora mismo». Las palabras salieron atropelladas, cargadas de miedo. Laura no estaba defendiendo su acción.
Estaba pidiendo misericordia. El hombre no respondió de inmediato. Miró a las gemelas, que lo observaban con curiosidad, sin temor. Luego volvió a mirar a Laura. No había enojo en su rostro. Había algo más inquietante. Atención. ¿Todos los días es así?, preguntó finalmente. Laura dudó. No entendía la pregunta. ¿Así cómo?, respondió con la voz baja. Trabajar y cuidar al mismo tiempo. No tener a quién recurrir. La pregunta desarmó las defensas de Laura. Asintió despacio. Desde que nacieron, admitió. Siempre es así. No dijo más. No necesitó hacerlo. En esas pocas palabras había años de cansancio, renuncias y silencios. El hombre guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Laura esperaba la orden final, el despido, la frase que confirmaría todos sus miedos. Pero lo que escuchó fue algo completamente distinto. «Ven a mi despacho cuando termines aquí», dijo con calma. «Tenemos que hablar». Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No sabía si aquello era el final o el comienzo de algo que jamás se había permitido imaginar. El camino hasta el despacho se le hizo eterno a Laura. Cada paso resonaba en su cabeza como una sentencia anticipada. Mientras avanzaba por el pasillo largo y silencioso, pensaba en todas las veces que había visto a otros empleados salir de esa misma oficina con la mirada baja y una caja en las manos. El miedo no era solo perder el trabajo, era quedarse sin piso, sin red, sin margen para equivocarse otra vez. Antes de entrar, miró a Camila y Valeria. Estaban sentadas juntas, compartiendo una galleta, ajenas al peso del momento. Laura se agachó frente a ellas. Acomodó un mechón de cabello detrás de sus orejas y les susurró que se portaran bien, que mamá volvía enseguida. No les prometió nada más. Había aprendido a no prometer lo que no estaba segura de poder cumplir. El despacho era amplio, ordenado, casi frío. Grandes ventanales, muebles caros, todo perfectamente alineado. Laura se quedó de pie, sin atreverse a sentarse. Sentía que no le correspondía ocupar espacio. El hombre se sentó frente a ella con calma, sin papeles en la mano, sin el gesto apurado de quien solo quiere resolver un problema rápido. «No te llamé para despedirte», dijo finalmente, como si hubiera leído sus pensamientos. Laura levantó la vista, sorprendida. No respondió. No sabía cómo hacerlo. Estaba acostumbrada a defenderse, no a escuchar frases así. Su silencio no era desinterés, era desconcierto. El hombre le pidió que se sentara. Laura obedeció, con rigidez. Él comenzó a hacer preguntas simples pero profundas. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando? ¿Cuántas horas hacía al día? ¿Desde cuándo estaba sola con las niñas? No preguntaba con morbo ni con juicio, sino con una atención que Laura no recordaba haber recibido antes. A medida que hablaba, Laura sintió algo extraño. La urgencia de justificarse empezó a ceder. No estaba siendo interrogada, estaba siendo escuchada. Le contó de las noches sin dormir, de las guarderías imposibles de pagar, de las veces que tuvo que elegir entre trabajar o quedarse con fiebre junto a sus hijas. Cada palabra salía con cuidado, como si temiera que la verdad también pudiera ser motivo de castigo. El hombre no la interrumpió, no tomó notas, solo escuchó. En un momento se levantó y miró por la ventana. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era la de un empleador evaluando un error. ¿Sabes qué fue lo que vi esta mañana?, preguntó. Laura negó con la cabeza. Vi a una madre haciendo lo imposible para no fallarles a sus hijas. Laura sintió un nudo en la garganta. No estaba preparada para esa definición. Siempre había pensado que sobrevivir no era lo mismo que hacerlo bien, que apenas estaba cumpliendo, que siempre estaba en deuda. Escuchar esa mirada externa, tan distinta, le hizo temblar las manos. Traer a tus hijas aquí rompe una regla, continuó él. Pero también revela algo que no se enseña en ningún manual. Responsabilidad real. Laura no supo qué decir. Por primera vez, alguien no separaba su rol de empleada de su rol de madre. No le pedía elegir. Cuando la conversación terminó, Laura salió del despacho con la sensación de haber atravesado una frontera invisible. No sabía aún qué decisión tomaría ese hombre. No sabía si su vida estaba a punto de estabilizarse o de cambiar por completo.
Pero algo sí era claro. Por primera vez en mucho tiempo, no se había sentido juzgada, sino vista. Laura salió del despacho con las piernas temblándole. No era alivio ni miedo puro, era una mezcla extraña de ambos. Volvió al área donde estaban Camila y Valeria, y las encontró jugando en el suelo, concentradas, como si el mundo fuera un espacio seguro incluso allí. Ese contraste le apretó el pecho. Pensó que, pasara lo que pasara, había hecho lo correcto por ellas. El dueño de la casa, Julián Herrera, apareció unos minutos después. No levantó la voz ni hizo gestos innecesarios. Se agachó para quedar a la altura de las gemelas. Les sonrió con una naturalidad que Laura no esperaba y les preguntó cómo se llamaban. Camila respondió primero. Valeria la imitó. Laura observó la escena con una atención casi dolorosa. No era común que alguien importante se tomara ese tiempo. Quiero que hablemos con calma, dijo Julián, volviéndose hacia Laura. Pero antes necesito que sepas algo. No estás en problemas. Laura tragó saliva. La frase sonaba sencilla, pero para ella tenía un peso enorme. Aún así, no se permitió relajarse. Había aprendido que las buenas palabras no siempre traen buenas consecuencias. Julián la invitó a sentarse nuevamente, esta vez en una sala más pequeña y menos formal. No había escritorios imponentes ni distancia física marcada. Laura se sentó con cuidado, manteniendo a las niñas cerca. Cada músculo de su cuerpo estaba preparado para decir que no, para protegerse de una oferta que pudiera esconder una humillación. He observado tu trabajo, comenzó Julián. No solo cómo limpias o cumples horarios. He visto cómo cuidas, cómo organizas tu día para no descuidar a tus hijas, ni descuidar tus responsabilidades. Laura sintió una punzada en el pecho. No estaba acostumbrada a que alguien valorara lo invisible. El esfuerzo constante, la logística diaria, el cansancio silencioso. Entonces llegó la propuesta dicha sin dramatismo, casi como quien ofrece algo lógico. Quiero ayudarte a que no tengas que elegir entre trabajar y ser madre. Laura frunció el ceño confundida. Su mente buscó rápidamente la trampa, la letra chica, el a cambio de. No entiendo, admitió. Quiero ajustar tu horario, formalizar apoyo para el cuidado de las niñas y darte estabilidad real, continuó él. No un favor, un acuerdo justo. Laura sintió que el aire le faltaba. Las palabras eran correctas, incluso generosas, pero su cuerpo no sabía cómo recibirlas. Durante años había aprendido que aceptar ayuda era exponerse, que toda propuesta traía una deuda implícita. ¿Por qué haría eso?, preguntó, con una honestidad que la sorprendió incluso a ella. Julián no esquivó la pregunta, porque lo correcto no debería ser excepcional. El silencio se instaló entre ambos. Laura miró a sus hijas. Pensó en las noches sin dormir, en los trayectos apurados, en las promesas incumplidas que no eran por falta de amor, sino por falta de opciones. La propuesta sonaba a alivio, pero también a vértigo. ¿A cambio de nada? ¿O a cambio de confiar? No necesito que respondas ahora, dijo Julián. Quiero que lo pienses, que preguntes, que pongas límites. Esa última frase desarmó a Laura por completo. Nadie le había dicho antes que tenía derecho a poner límites en una negociación. Siempre había aceptado lo que venía, por miedo a perderlo todo. Cuando terminó la conversación, Laura salió con sus gemelas tomadas de la mano y una sensación nueva latiéndole en el pecho. No sabía si aceptar significaba salvarse o arriesgarse a creer en algo que nunca había tenido. Pero una cosa era segura. Esa propuesta no solo podía cambiar su rutina, podía cambiar la forma en que ella y sus hijas entendían el futuro. Esa noche, Laura casi no durmió. Acostó a Camila y Valeria en el pequeño colchón que compartían y se quedó sentada a su lado, observándolas respirar. La propuesta de Julián le daba vueltas en la cabeza como un eco insistente. No era solo una mejora laboral, era una ruptura con todo lo que había aprendido para sobrevivir. Y eso, paradójicamente, la aterraba más que seguir como estaba. Había crecido escuchando que nadie regalaba nada, que aceptar ayuda era quedar en deuda, que confiar era un lujo que solo se permitían quienes tenían un plan B. Laura no tenía plan B. Cada decisión era definitiva. Por eso,
La idea de decir sí le parecía casi irresponsable. ¿Y si todo cambiaba de repente? ¿Y si después le quitaban más de lo que le daban? Mientras preparaba el desayuno al día siguiente, Laura recordó todas las veces que había dicho que no por miedo. No a propuestas grandes, sino a pequeños gestos. Dejar que alguien la acompañara, pedir un favor, reconocer que estaba agotada. Siempre había elegido resistir sola, convencida de que eso la hacía fuerte. Pero ahora empezaba a preguntarse si esa fortaleza no era en realidad una forma de abandono aprendida. Camila y Valeria despertaron temprano y comenzaron a jugar entre ellas, ajenas a la tormenta interna de su madre. Laura las observó reírse por una tontería mínima y sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había confundido sacrificio con amor? ¿Cuántas veces había aceptado menos de lo que merecían solo porque no se atrevía a pedir más? En el camino al trabajo, Laura notó algo distinto en su cuerpo. No era esperanza todavía, pero tampoco era resignación. Era una pregunta abierta. Por primera vez no estaba pensando solo en cómo sobrevivir al día, sino en cómo podría ser la vida si no tuviera que estar siempre al borde del colapso. Al llegar a la casa, Julián no la presionó. No volvió a mencionar la propuesta. La saludó con respeto y siguió con su rutina. Ese silencio fue más elocuente que cualquier insistencia. Laura entendió que la decisión realmente estaba en sus manos, y esa libertad la incomodó tanto como la alivió. Durante la jornada, Laura se sorprendió a sí misma trabajando con menos rigidez. No porque las cosas fueran más fáciles, sino porque ya no se sentía observada como una posible infractora. Camila y Valeria se movían con naturalidad por los espacios permitidos, y nadie las miraba como un estorbo. Esa pequeña normalidad era algo que Laura no sabía que necesitaba tanto. Al final del día, Julián se acercó con la misma calma del primer día. ¿Pudiste pensarlo?, preguntó sin apuro. Laura respiró hondo. No respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra que dijera marcaría un antes y un después. Tengo miedo, admitió al fin. No de trabajar más, ni de cumplir. Tengo miedo de creer que esto puede ser distinto. Julián asintió, sin sorpresa. El miedo no invalida la decisión, respondió. Solo la vuelve más honesta. Esa noche, Laura entendió algo fundamental. Seguir igual también era una decisión, y no estaba segura de poder sostenerla mucho más. Aceptar ayuda no la hacía débil. La obligaba por primera vez a imaginar un futuro que no estuviera construido solo sobre el cansancio. Laura aceptó la propuesta con una frase simple, casi tímida. No hubo lágrimas ni abrazos, solo un asentimiento firme y una respiración profunda, como quien se lanza al agua sin saber cuán fría estará. Julián no celebró ni exageró la reacción. Se limitó a decir que comenzarían de inmediato, con cambios graduales, claros y escritos. Esa formalidad, lejos de enfriar el momento, le dio a Laura algo que nunca había tenido: seguridad. Los primeros días fueron extrañamente tranquilos. El nuevo horario le permitía trabajar sin la urgencia constante de correr contra el reloj. Camila y Valeria tenían un espacio definido, cuidado, sin tener que esconderse. Laura notó que su cuerpo empezaba a relajarse en momentos que antes eran puro estrés. Pero esa calma inicial no tardó en atraer miradas. Algunos empleados comenzaron a observarla distinto, no con hostilidad abierta, sino con curiosidad incómoda. Susurros breves, silencios cuando ella entraba en una habitación, comentarios disfrazados de preocupación. «Qué suerte tienes. No a todos les dan esas oportunidades». Laura entendía el subtexto. Para muchos, su situación ya no era solo trabajo, era privilegio, y eso la colocaba en un lugar vulnerable. Ese cambio la hizo dudar de nuevo, no de la decisión, sino de su derecho a estar allí. Se preguntó si estaba ocupando un espacio que no le correspondía, si su presencia incomodaba, porque rompía una regla no escrita, que quienes vienen de abajo no deben subir sin pedir permiso. Camila y Valeria, en cambio, florecían sin darse cuenta. Dormían mejor, reían más, exploraban con menos miedo. Laura las observaba y se repetía que, si ese bienestar tenía un costo social, estaba dispuesta a pagarlo. Aún así,
La incomodidad ajena se filtraba como una lluvia fina, constante. Una tarde, una de las empleadas mayores se le acercó con tono ambiguo. «Ten cuidado», le dijo. «A veces, cuando te dan mucho, después te lo cobran». La frase quedó resonando en la cabeza de Laura durante horas. Era una advertencia que venía de la experiencia, o del miedo compartido. Laura no le dijo nada a Julián. No quería parecer ingrata ni problemática. Pero él notó el cambio. La rigidez en sus hombros había vuelto. La sonrisa se apagaba rápido. Una noche, mientras revisaban detalles prácticos, él fue directo. «Esto también es parte del cambio», dijo. «Cuando alguien rompe una dinámica injusta, siempre incomoda». Laura lo escuchó en silencio. No estaba acostumbrada a que alguien nombrara las tensiones sin culparla por ellas. Entendió entonces que aceptar la propuesta no era solo recibir algo mejor, sino sostenerlo frente a un entorno que prefería que nada cambiara. Por primera vez, Laura se permitió algo nuevo: no justificar su lugar, no explicar de más, no pedir perdón por existir con dignidad. Era difícil, incómodo, pero también liberador. Cada día que pasaba sin retroceder era una pequeña victoria silenciosa. Aceptar la propuesta no había sido el final del miedo. Había sido el comienzo de otro desafío. Aprender a quedarse sin esconderse, a recibir sin sentirse culpable y a sostener una oportunidad sin pedir permiso al juicio ajeno. La prueba llegó de la forma más común y más cruel, delante de otros. No fue una confrontación directa, sino una escena cotidiana que se volvió incómoda por la cantidad de miradas presentes. Una mañana, mientras Laura organizaba el área donde Camila y Valeria estaban dibujando, una visita inesperada recorrió la casa. Socios, conocidos, personas que no entendían el funcionamiento interno, pero sí las jerarquías visibles. Laura sintió el cambio en el aire antes de que alguien hablara. Las conversaciones se hicieron más bajas, las miradas más largas. Una de las gemelas dejó caer un lápiz y Laura se agachó a ayudarla. Fue entonces cuando una voz, cargada de falsa amabilidad, soltó una frase que cortó el ambiente. «¿Siempre trabajan con niños alrededor?» No era una pregunta real, era un juicio. Laura se enderezó despacio. Sintió ese impulso antiguo de disculparse, de explicar, de hacerse pequeña para no incomodar, pero esta vez dudó. No porque no tuviera miedo, sino porque estaba cansada de justificar su dignidad. Aún así, antes de que pudiera responder, otra voz intervino desde el fondo. «Sí», dijo Julián con tono firme, «y funciona mejor de lo que muchos creen». El silencio fue inmediato. No un silencio cómodo, sino uno cargado de sorpresa. Nadie esperaba que él respondiera así, sin rodeos, sin aclaraciones defensivas. Laura sintió que el corazón le golpeaba fuerte en el pecho. No porque alguien la hubiera defendido antes, eso casi nunca pasaba, sino porque lo había hecho en público, sin matices, sin convertirla en un favor personal, simplemente afirmando que su presencia y la de sus hijas eran legítimas. La conversación siguió, pero el clima ya había cambiado. Algunos desviaron la mirada, otros intentaron reír incómodos. Laura volvió a lo suyo, pero algo dentro de ella se había reacomodado. Ya no estaba sola frente al juicio colectivo. Y eso, para alguien como ella, lo cambiaba todo. Más tarde, una empleada se le acercó en silencio. «No cualquiera hace eso», le dijo. «Defenderte así». Laura no respondió. No sabía si sentir alivio, gratitud o una nueva forma de miedo. Porque cuando alguien te respalda de esa manera, también te expone. Esa noche, Laura habló con Julián. No para agradecerle de forma exagerada, sino para decir algo más honesto. «No quería que esto se volviera un problema para usted». Julián la miró con calma. «El problema nunca fue tu presencia», respondió. «Fue la incomodidad de otros al verla». Laura entendió entonces que esa prueba no había sido solo para ella. También había sido para él. Intervenir significaba posicionarse. Significaba perder comodidad social para sostener coherencia. Y él lo había hecho sin dudar. Ese día, Laura dejó de preguntarse si merecía estar allí. La pregunta empezó a ser otra. ¿Estaba dispuesta a sostener ese lugar sin volver a esconderse? La prueba pública no la había quebrado.
la había afirmado. El pasado no regresó con golpes ni con gritos. Llegó disfrazado de trámite. Una llamada breve, una notificación inesperada, una voz que Laura reconoció al instante y que le apretó el estómago como un reflejo automático. Era alguien de su vida anterior, una de esas personas que solo aparecen cuando creen que algo puede sacarse de donde antes no había nada. Laura colgó el teléfono con las manos frías. No dijo nada en ese momento. Siguió con su rutina como si nada hubiera pasado, pero por dentro sentía que todo el esfuerzo reciente podía venirse abajo en segundos. El pasado siempre había tenido esa habilidad. Recordarle que la estabilidad era frágil, que confiar era peligroso, que nada bueno duraba demasiado. Durante horas, intentó convencerse de que podía manejarlo sola, como siempre, que no tenía sentido preocupar a nadie, que lo mejor era resolverlo rápido, en silencio, sin que afectara su trabajo ni la vida de las niñas. Pero esa vez, algo era distinto. El peso ya no recaía solo sobre ella. Camila y Valeria dependían de esa estabilidad recién conquistada. Esa noche, mientras acostaba a las gemelas, Laura notó algo que la quebró más que la llamada. Las niñas dormían tranquilas, sin sobresaltos, abrazadas entre ellas. Esa calma era nueva. No estaba dispuesta a perderla. El pasado ya le había quitado demasiado como para permitirle arrebatarles eso también. A la mañana siguiente, Julián notó que Laura estaba distinta. No era distracción, era contención. El tipo de silencio que se aprende cuando una persona carga algo que no sabe si puede decir. Él no la presionó, pero tampoco ignoró la señal. Si algo te preocupa, dijo con naturalidad, podemos hablarlo. Laura dudó. Durante segundos eternos, volvió a sentir ese impulso de proteger al otro de sus propios problemas. Pero también recordó todas las veces que callar la había dejado sola. Respiró hondo y habló. Le contó lo justo, que alguien del pasado había reaparecido, que había asuntos pendientes, que tenía miedo de que eso afectara su trabajo y a sus hijas. Julián escuchó sin interrumpir. No reaccionó con alarma ni con distancia. Cuando Laura terminó, él dijo algo que ella no esperaba. No tienes que cargar esto sola, y menos ahora. No prometió soluciones mágicas. No minimizó el problema. Simplemente se quedó allí, acompañando. Esa respuesta desarmó a Laura más que cualquier oferta material. Porque el miedo más grande no era el pasado en sí, sino volver a enfrentarlo sin apoyo. Entendió que aceptar ayuda también implicaba confiar cuando las cosas se volvían incómodas, no solo cuando todo parecía mejorar. El conflicto aún no estaba resuelto. El pasado seguía allí, acechando. Pero Laura ya no se sentía atrapada. Por primera vez, no estaba huyendo ni escondiéndose. Estaba enfrentando la situación desde un lugar distinto, con más herramientas y menos culpa. El pasado había regresado para ponerla a prueba, pero esta vez Laura no estaba sola, y aunque el miedo seguía presente, ya no dictaba todas sus decisiones. El verdadero cambio no era externo, era interno. El encuentro no ocurrió como Laura lo había imaginado durante días. No hubo escenas dramáticas ni palabras elevadas. Fue algo más frío, más real, y por eso más difícil. Una mañana, al salir del trabajo, Laura vio a esa persona esperándola a cierta distancia. No invadía el espacio, pero su sola presencia bastó para que el cuerpo de Laura reaccionara antes que su mente. El pasado tenía rostro, voz y una forma particular de hablar que Laura reconocía demasiado bien. Venía cargado de reclamos disfrazados de preocupación, de frases que empezaban con «solo quiero ayudarte» y terminaban recordándole antiguas deudas, errores, decisiones tomadas cuando no había opciones reales. Laura escuchaba, pero esta vez, algo dentro de ella no se quebraba como antes. Mientras hablaban, Laura pensó en Camila y Valeria, pensó en su rutina actual, en la calma reciente, en la sensación nueva de no vivir siempre al límite. Comprendió que el pasado no venía por ella, sino por esa estabilidad, porque cuando alguien mejora, quienes se beneficiaban de su fragilidad suelen incomodarse. La conversación avanzó hacia una exigencia velada, no directa, no explícita, pero clara. Favores, dinero,
Presión emocional. El mensaje era simple. Recuerda de dónde vienes. Laura sintió el impulso antiguo de ceder para que todo terminara rápido. Pero algo la detuvo. No era valentía heroica. Era cansancio de volver siempre al mismo lugar. Eso ya no es posible, dijo Laura, con una voz que incluso a ella le sonó distinta. No levantó el tono. No atacó. Simplemente marcó un límite. El silencio que siguió fue tenso. El pasado no estaba acostumbrado a encontrar resistencia, mucho menos una tan tranquila. Cuando Laura regresó a casa esa noche, no estaba aliviada, pero sí firme. Julián notó el cambio. Ella le contó lo ocurrido con más detalle, sin vergüenza, sin pedir disculpas por tener una historia complicada. Él escuchó y le recordó algo importante. Poner límites no era traicionar su pasado, era proteger su presente. Esa conversación fue decisiva. Laura entendió que ya no podía seguir negociando su tranquilidad para evitar conflictos. Cada concesión la arrastraba de vuelta a un lugar donde siempre perdía algo. Esta vez, había demasiado en juego como para ceder por miedo. Al día siguiente, el pasado intentó insistir. Laura no respondió. No porque huyera, sino porque había dicho todo lo que tenía que decir. El silencio, por primera vez, no era sumisión, era cierre. Camila y Valeria jugaban en el suelo cuando Laura las observó con una claridad nueva. No podía protegerlas de todo, pero sí podía proteger el entorno en el que crecían. Y eso implicaba decisiones incómodas, incluso dolorosas. Laura entendió que ser madre no siempre es aguantar, a veces es cortar. El pasado se presentó para arrastrarla atrás, pero terminó confirmándole cuánto había avanzado. Laura no sabía qué desafíos vendrían después, pero sí sabía algo esencial. Ya no estaba dispuesta a sacrificar la paz de sus hijas para sostener historias que ya no le pertenecían. Las consecuencias no tardaron en aparecer. El conflicto que Laura había intentado manejar en silencio empezó a filtrarse en pequeños comentarios, miradas cruzadas y rumores mal disimulados. Nada explícito, nada comprobable, pero lo suficiente para que el ambiente cambiara. Laura sentía esa tensión como un eco lejano, una vibración constante que le recordaba que cada paso hacia adelante suele incomodar a alguien. Algunas personas comenzaron a cuestionar su permanencia de forma indirecta. No la confrontaban a ella, sino que hacían preguntas inocentes a Julián. Si todo estaba en regla, si no era complicado mezclar situaciones personales con trabajo, si no se estaba creando un precedente difícil de manejar. Laura no escuchaba esas conversaciones, pero sentía su efecto. Julián, por su parte, entendió que el problema ya no era solo laboral ni personal, era estructural. Cada vez que alguien cuestionaba a Laura, en realidad estaba cuestionando la idea de que una persona en situación vulnerable pudiera recibir apoyo sin pagar un precio oculto. Y eso era algo que él ya no estaba dispuesto a tolerar. Una tarde, durante una reunión con personas de su entorno cercano, el tema salió a la superficie. Alguien habló de riesgos, de límites poco claros, de situaciones que se descontrolan. Julián escuchó con atención y luego habló con una calma que sorprendió a todos. No hay nada descontrolado, dijo. Lo que hay es incomodidad porque algo injusto dejó de serlo. El silencio fue inmediato. Nadie esperaba una respuesta tan directa. Julián no estaba defendiendo a Laura como una excepción, sino cuestionando el sistema que hacía que su situación pareciera un problema. Esa diferencia cambió por completo el tono de la conversación. Laura no estuvo presente, pero sintió el efecto de esa postura al día siguiente. Las miradas ya no eran de juicio abierto. Había respeto, incluso cierta distancia. No todos estaban de acuerdo, pero entendían que Julián había tomado una posición clara y pública. Esa noche, Laura y Julián hablaron largo, no de trabajo, sino de lo que significaba sostener decisiones cuando dejan de ser cómodas. Laura expresó su temor de ser la causa de conflictos innecesarios. Julián fue claro. El conflicto ya existía, dijo. Solo estaba oculto bajo la costumbre. Laura entendió entonces que su decisión había tenido un efecto que iba más allá de su vida personal. Había puesto en evidencia algo que muchos preferían no mirar. Eso la asustaba, pero también la llenaba de una responsabilidad nueva. No retroceder por culpa,
Camila y Valeria, ajenas a esas tensiones, seguían creciendo en un entorno más estable. Laura las miraba y se reafirmaba. Ningún comentario externo valía más que esa tranquilidad. Por primera vez, no dudaba de su elección. Las decisiones de Laura ya no eran invisibles. Se habían vuelto públicas. Y con ellas, también la postura de Julián. Ambos entendieron que el verdadero cambio no consiste solo en mejorar una vida, sino en sostener esa mejora, cuando otros preferirían que nada hubiera cambiado. El miedo de Laura siempre había tenido muchas formas, pero ninguna tan clara como esa, que algo pusiera en riesgo a Camila y Valeria. Por eso, cuando recibió la llamada de la escuela improvisada donde las gemelas comenzaban a pasar algunas horas, sintió que el corazón se le detenía por un segundo. No le explicaron mucho, solo le pidieron que fuera de inmediato. El trayecto se le hizo eterno. Cada semáforo parecía una tortura. En su mente se acumulaban escenarios posibles, todos atravesados por la culpa. Pensaba si había sido egoísta al aceptar la propuesta, si había expuesto a sus hijas a miradas que no estaban listas para sostener. El miedo no era racional, pero era profundo. Al llegar encontró a Camila y Valeria sentadas juntas, aferradas una a la otra. No estaban heridas, pero estaban asustadas. Una de las cuidadoras explicó con tono incómodo que otra madre había hecho comentarios sobre la situación particular de las niñas, cuestionando por qué pasaban tanto tiempo en una casa que no era la suya. Laura sintió un golpe seco en el pecho. No era la primera vez que alguien juzgaba, pero sí era la primera vez que ese juicio alcanzaba directamente a sus hijas. Camila tenía los ojos llenos de lágrimas. Valeria no soltaba la mano de su hermana. Laura se agachó frente a ellas y las abrazó con una firmeza que intentaba contener su propio temblor. ¿Hicimos algo malo?, preguntó una de ellas en voz baja. Esa pregunta fue más dura que cualquier acusación adulta. Laura negó con la cabeza, pero sintió como algo se quebraba dentro de ella. Había luchado tanto para que sus hijas no cargaran con ese peso. De regreso a casa, Laura no habló mucho. Las gemelas dormían en el asiento trasero, agotadas emocionalmente. Laura pensaba en todas las veces que había prometido protegerlas, y se preguntaba si había fallado al exponerlas a un mundo que aún no sabía ser justo. Esa noche, Laura habló con Julián con una franqueza dolorosa. Le contó lo ocurrido, sin dramatizar, pero sin suavizarlo. Si esto va a seguir así, dijo, no sé si pueda sostenerlo, no cuando empieza a afectar a mis hijas. Era la primera vez que consideraba, en voz alta, retroceder. Julián la escuchó con el ceño fruncido, no de enojo, sino de comprensión profunda. Esto no es un error tuyo, respondió. Es el reflejo de un sistema que se incomoda cuando deja de decidir quién merece qué. Pero Laura no necesitaba teoría, necesitaba garantías. Esa noche, Laura se sentó junto a las camas de Camila y Valeria, observándolas dormir. Entendió que su mayor miedo no era perder estabilidad, sino que sus hijas aprendieran a sentirse menos por el lugar del que venían. Esa idea le resultó insoportable. El conflicto había dejado de ser abstracto. Ahora tenía nombre, rostro y lágrimas infantiles. Laura sabía que la próxima decisión no podía tomarse desde el miedo, pero tampoco podía ignorarlo. Proteger a sus hijas era el único límite real que jamás estaría dispuesta a cruzar. Laura no durmió casi nada esa noche, no por ansiedad, sino por claridad. El episodio con las gemelas había hecho algo irreversible, le había mostrado el límite. Hasta ese momento había aceptado cambios, oportunidades y ajustes con gratitud y cautela. Ahora entendía que agradecer no significaba callar. Proteger a Camila y Valeria exigía algo más que resistencia silenciosa. A la mañana siguiente, pidió hablar con Julián. No esperó a que él notara su estado ni a que adivinara sus pensamientos. Fue directa. Su voz temblaba apenas, pero no retrocedió. Necesito saber algo, dijo. Necesito saber hasta dónde llega este respaldo cuando deja de ser cómodo. No era un reclamo. Era una condición. Laura explicó lo ocurrido con detalle. No suavizó el impacto en las niñas. Habló de la pregunta que le habían hecho, de las miradas, del miedo de que sus hijas crecieran sintiendo que debían disculparse por existir.
Mientras hablaba, se dio cuenta de algo sorprendente. No estaba pidiendo permiso. Estaba exigiendo cuidado real. No puedo seguir así, continuó. Si esto implica que ellas van a ser señaladas, necesito garantías. Claras. No buenas intenciones. El silencio que siguió fue largo. Laura sostuvo la mirada. Por primera vez en su vida no bajó los ojos frente a alguien con poder. Julián respiró hondo. No se defendió. No explicó. No prometió en abstracto. Tienes razón, dijo al fin. Y no debería haberte dejado cargar esto sola. Laura sintió una mezcla de alivio y vértigo. No estaba acostumbrada a que alguien aceptara una exigencia sin cuestionarla. La respuesta inesperada llegó después. Julián explicó que tomaría medidas concretas. Formalizaría por escrito el acuerdo, establecería protocolos claros con las instituciones involucradas y se haría responsable directo de cualquier consecuencia externa. No como gesto paternalista, sino como compromiso estructural. Si esto va a funcionar, dijo, no puede depender de tu fortaleza, depende de mi responsabilidad. Laura sintió que algo se acomodaba dentro de ella. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez no estaba sola defendiendo lo esencial. Exigir no la había puesto en riesgo. La había puesto en un lugar nuevo, el de alguien cuya voz tenía peso. Esa tarde, Julián habló con quienes debía hablar. No pidió comprensión. Estableció límites. Dejó claro que cualquier trato discriminatorio hacia las niñas sería inaceptable y tendría consecuencias. La incomodidad fue evidente, pero no dio marcha atrás. Cuando Laura volvió a casa con Camila y Valeria, las abrazó con una firmeza distinta. No desde el miedo, sino desde la convicción. Les explicó, con palabras simples, que nadie tenía derecho a hacerlas sentir menos. Las niñas escucharon sin entender todo, pero sintiendo la seguridad nueva en la voz de su madre. Ese día, Laura aprendió algo que nunca le habían enseñado. Exigir no es faltar el respeto, es marcar el territorio del cuidado. Y Julián entendió que apoyar de verdad no es observar desde arriba, sino hacerse cargo cuando el mundo aprieta. La propuesta no llegó como un ascenso ni como un anuncio formal. Llegó disfrazada de conversación cotidiana. En una tarde aparentemente normal, Julián le habló a Laura sin solemnidad, como quien plantea una posibilidad abierta. Pero desde la primera frase, ella sintió que no se trataba de un ajuste menor. Algo estaba a punto de moverse del lugar. He estado pensando en todo este proceso, dijo Julián. En cómo has sostenido esto, en lo que has aprendido, en lo que has tenido que enfrentar sin preparación previa. Laura escuchaba con atención, sin anticiparse. Había aprendido que adelantarse suele ser una forma de defensa. Esta vez quiso escuchar hasta el final. Julián explicó que necesitaba a alguien de confianza para coordinar ciertas tareas domésticas ampliadas, alguien que entendiera tanto el trabajo como las dinámicas humanas dentro de la casa. No hablaba solo de limpieza u organización, sino de cuidado, de gestión cotidiana, de comunicación, y lo decía mirándola directamente. Laura sintió que el corazón le latía más fuerte, no por ambición, sino por miedo. Ese tipo de propuesta significaba visibilidad, responsabilidad, exponerse aún más. Durante años había aprendido a moverse en los márgenes, a no destacar para no ser cuestionada. Ahora le estaban ofreciendo salir de ese lugar. No tienes que responder ahora, aclaró Julián. Y si dices que no, no cambia nada de lo que ya acordamos. Esa aclaración fue clave. Laura entendió que no se trataba de una prueba, ni de una obligación disfrazada. Era una invitación real. Esa noche, Laura volvió a pensar en todo lo que había cambiado, en cómo había pasado de sobrevivir al día a día a tener la posibilidad de decidir. Camila y Valeria dormían tranquilas. Laura las observó y se preguntó qué ejemplo quería darles, el de una madre que siempre se esconde, o el de una que se atreve, aún con miedo. Aceptarla implicaba aprender cosas nuevas, equivocarse, estar bajo la mirada de otros. Rechazarla implicaba quedarse en un lugar seguro, pero limitado. Laura entendió que ninguna opción era perfecta. La diferencia estaba en desde dónde elegía. Al día siguiente habló con Julián.
no con un sí inmediato, sino con honestidad. Tengo miedo, dijo. No de trabajar más, sino de no estar a la altura. Julián no la tranquilizó con frases vacías. Nadie lo está al principio, respondió. Lo importante es no hacerlo sola. Laura sintió que esa frase cerraba un círculo. Durante años había cargado todo en silencio, convencida de que pedir ayuda era fracasar. Ahora entendía que crecer implicaba aceptar acompañamiento, formación y respaldo. No era dependencia, era estructura. La oportunidad no era solo un cambio de rol, era un cambio de identidad. Laura ya no estaba siendo tolerada, estaba siendo reconocida. Y aunque el miedo seguía ahí, ya no era un freno absoluto. Era la señal de que algo importante estaba por comenzar. La decisión de Laura no tardó en notarse. No porque ella la anunciara, sino porque los cambios siempre se filtran en los gestos, en la forma de caminar, en la seguridad con la que una persona ocupa un espacio. Su nuevo rol empezó a ser visible en pequeños detalles. Coordinaba tareas, organizaba tiempos, resolvía conflictos menores antes de que escalaran. Y esa visibilidad despertó reacciones que no todos estaban preparados para manejar. Algunos empleados comenzaron a mostrarse incómodos, no con Laura directamente, sino con lo que ella representaba. Para muchos, verla asumir responsabilidades era un recordatorio de que las jerarquías no eran tan rígidas como creían. Surgieron comentarios al pasar, comparaciones injustas, silencios que se cargaban de tensión cuando ella entraba a una habitación. Laura lo percibía todo, cada mirada esquiva, cada gesto contenido. Durante años había desarrollado una sensibilidad extrema para leer el ambiente, una habilidad nacida de la necesidad de anticipar peligros. La diferencia ahora era que no reaccionaba escondiéndose. Observaba, respiraba y seguía adelante, aun cuando el cuerpo le pedía retroceder. Una tarde, el conflicto se hizo explícito. Una persona del entorno cercano de Julián cuestionó abiertamente su decisión. Habló de excesiva confianza, de mezclar roles, de riesgos innecesarios. No mencionó a Laura por su nombre, pero todos sabían de quién hablaba. El aire se volvió denso. Laura estaba presente. Por un instante, volvió a sentir el impulso antiguo de desaparecer, de hacerse pequeña, para que la tensión se disolviera. Pero algo había cambiado. Se mantuvo firme, sin interrumpir, sin justificarse. Entendió que no era su responsabilidad tranquilizar a quienes se incomodaban con su crecimiento. Julián escuchó hasta el final y respondió con calma, pero con una claridad que no dejaba espacio a interpretaciones. No estoy mezclando roles, dijo. Estoy corrigiendo una injusticia que durante mucho tiempo dimos por normal. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. La convicción en su tono fue suficiente. La conversación no terminó con acuerdos ni con aplausos. Terminó con una división silenciosa. Quienes entendían que el cambio era necesario y quienes preferían que todo volviera a ser como antes. Laura comprendió que no todos iban a acompañar el proceso. Y por primera vez, aceptó que eso estaba bien. Esa noche, Laura dudó. No de su capacidad, sino del costo emocional de sostener el cambio. Pensó en Camila y Valeria, en la tranquilidad que habían ganado, en el ejemplo que les estaba dando. Entendió que retroceder para evitar conflicto también era una forma de enseñarles a callar frente a la injusticia. Julián se acercó y le habló sin rodeos. Esto no va a ser cómodo, dijo. Y no voy a fingir que lo será. Pero no estás sola en esto. Laura asintió. No necesitaba garantías absolutas. Necesitaba coherencia. Y eso, por primera vez, lo tenía. El entorno se resistía porque el cambio era real. Porque alguien que siempre había estado abajo ahora ocupaba un lugar visible sin pedir permiso. Laura entendió que sostener lo construido implicaba atravesar miradas duras y palabras incómodas. Pero también entendió algo más fuerte. Volver atrás ya no era una opción. El verdadero cambio no llegó con aplausos ni con anuncios formales. Llegó una mañana cualquiera, cuando Laura despertó sin ese nudo habitual en el estómago. No era que los problemas hubieran desaparecido, sino que ya no la dominaban. Por primera vez en años, el futuro no le parecía una amenaza, sino una posibilidad abierta. Esa sensación,
tan simple y tan profunda, le hizo llorar en silencio mientras preparaba el desayuno. Camila y Valeria crecían en un ambiente distinto. No perfecto, pero estable. Ya no preguntaban con miedo si podían quedarse, si molestaban, si debían callar. Reían sin culpa. Jugaban sin esconderse. Laura las observaba y comprendía algo esencial. Los niños no necesitan lujos para sentirse seguros, necesitan coherencia emocional. Necesitan adultos que no tiemblen cada vez que el mundo los mira. El nuevo rol de Laura comenzó a consolidarse con naturalidad. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque su trabajo hablaba por sí mismo. Organizaba, resolvía, cuidaba. No desde la sumisión, sino desde la responsabilidad. Aquellos que dudaban empezaron a guardar silencio. No por convicción moral, sino porque la realidad se volvía imposible de negar. Una tarde, Laura se encontró a sí misma haciendo algo que jamás había imaginado, enseñando a otra empleada cómo organizar tiempos sin descuidar a sus hijos. No como superior, sino como alguien que había recorrido ese camino. En ese gesto, entendió que su historia no solo había cambiado su vida, sino que empezaba a abrir puertas invisibles para otros. El momento más fuerte llegó cuando una de las gemelas, sin saber el peso de sus palabras, dijo frente a otros: «Mi mamá cuida casas, y también cuida personas». Laura sintió que el pecho le estallaba, no por orgullo, sino por reparación. Toda una vida sintiéndose menos se desarmaba en una frase infantil, dicha con absoluta verdad. Esa noche, Laura habló con Julián sin formalidades. Le agradeció, sí, pero no desde la deuda, desde el reconocimiento mutuo. Julián comprendió entonces algo que no había aprendido en ningún negocio. Ayudar no es salvar a alguien, es quitar los obstáculos para que esa persona pueda caminar con dignidad.